Pues hoy vamos a terminar con este tema que estamos dando, que es un camino más excelente, que es el camino del amor. Hoy vamos a dar la tercera plática. Ojalá y las dos anteriores te hayan bendecido y esta tercera pues también sea de bendición para tu vida. Y pues vemos que el apóstol Pablo fue muy claro en cuanto al mensaje que quería darle a los corintios, a esta iglesia que pues tenía muchos dones y deseaba muchos dones también, deseaba ejercer muchos ministerios dentro de la iglesia, pero cuando Pablo llega a ellos, les llega con una palabra fresca, con una palabra mucho mejor que todos los dones que ellos conocían, mucho mejor que los dones que ellos habían visto. Sí, ahí hablaban en lenguas, sí, ahí hacían milagros, mas Pablo les dice: yo les voy a enseñar un camino más excelente. Y este camino pues no es otro más que el camino del amor. Ojalá y haya quedado claro, y con la conclusión que hoy vamos a dar, pues lo entiendas aún más. Pero lo importante de todo esto es mirar esas características del amor. Están en tu vida. Porque pues de nada sirve que las entendamos, de nada sirve que veamos si practicas el amor o no lo practicas. De nada sirve si tú ves que sufres o que eres muy benigno, ¿sí? De nada te va a servir si no te ciñes a la palabra y te subes a la báscula y dices: ¿las tengo o no las tengo? Porque a fin de cuentas ese es el propósito de la enseñanza, que tú te autoexamines, que tú veas si no las tienes, pues que apresúrate y vayas a Dios y se las pidas, las busques a través de la llenura del Espíritu Santo. Pues vamos a Primera de Corintios 13, Primera de Corintios capítulo 13, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, ¿sí? Dice la bendita palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjate cómo el apóstol Pablo les dice a los corintios estos ministerios. Si ellos pensaban que era bien importante hablar en lenguas, ellos pensaban que era bien importante hacer mucho ruido, pero les dice: mira, si no tienes amor, así puedas estar haciendo, puedas ser el más bueno de tu colonia. Si no tienes amor, puedes estar atendiendo un asilo de ancianos, puedes estar atendiendo una casa hogar de niños huérfanos, o puedes estar mirando a las viudas, pero si no tienes amor, de nada te sirve, ¿sí? Si estuvieras dando de tus bienes para dar de comer a la gente, al pobre, al huérfano, si estuvieras llevando alimentos a un hospital, pero si no tienes amor, de nada te sirve, dice, ¿sí? Y ojalá, hermano, hermana, persona que hoy nos acompañas, entiendas lo que es el amor. Hemos venido mirando las características, ¿sí? Hoy vamos a terminar con ellas, esperando que pues tú escudriñes tu vida, tú te veas
a la luz de la palabra de Dios. Tú te veas en el espejo de la palabra de Dios para que veas si realmente hay ese amor en tu vida. Pero necesitamos clamarle a Dios para que Él sea el que aclare las dudas que pudieran venir a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque eres muy claro a través de ella, Señor. Ahora permítenos escudriñarla, Señor. Permítenos, amado Dios, subirnos a la báscula, Señor, a la balanza, para ver, Señor, si tenemos estas características. Si no estamos únicamente haciendo ruido, Señor. Si no estamos únicamente queriendo que la gente apruebe nuestra vida, Señor. Padre, de todos podremos escondernos, menos de ti, Señor. Porque tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestra vida diaria, tú conoces cómo somos en casa, en el trabajo, en la escuela. Por lo tanto, amado Dios, ayúdanos esta mañana, Señor, a mirar si tenemos esas características del amor que tú dejaste establecidas a través de tu palabra. Toma nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y habla a nuestra vida de una manera muy personal, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vemos que el apóstol Pablo les habla con mucho amor a los corintios, pero muy fuerte. Y la palabra de Dios es así. O sea, no es para tratar de apapachar a la gente, sino para tratar de que se confronte la palabra de Dios con su vida. Para tratar de mirar su vida, cómo está delante de Dios, ¿sí? Y vemos que en este pasaje el apóstol les pone en claro muchas cosas a los corintios, ¿sí? Pero al final de cuentas les dice, mira, si haces muchas cosas, pero no tienes amor, de nada te sirve. De nada te sirve, decía el apóstol Pablo. Entonces, pues vemos con tristeza que en muchos lugares esto se ha hecho a un lado. Esta palabra se ha hecho a un lado, se ha tratado más de suplir el amor con el activismo, con las buenas actitudes, con que le caigas bien a la gente, con que te la vayas pasando, y realmente no escudriñas tu vida si está llena de amor. Pero no ese amor que trata de tapar los defectos, no, ese amor que solamente viene de parte de Cristo, ese amor que solamente viene de parte de Dios. Por eso Pablo les decía, les voy a enseñar un camino más excelente. Sí, entendemos que el camino del amor tiene por objetivo ayudar a otros. El camino del amor no es para mirarte a ti mismo, no es para mirar, ay, cómo sufro, cómo soy bueno. No, el objetivo realmente es servir al prójimo más cercano, ¿sí? Es no agradarte a ti mismo. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el amor de la gente? ¿Cómo vas a mirar el amor de los demás? ¿Cómo vas a mirar el amor de la hermana, del hermano? ¿Cómo vas a mirar el amor de tu esposa? De acuerdo a las actitudes que tengan en su vida diaria. De acuerdo a lo que tú hagas en tu vida diaria. Ahí donde a lo mejor no están los hermanos, ahí donde a lo mejor piensas que no está Dios, ahí es donde se quiere ver esas características del amor, ¿sí? Porque muchos piensan, no, yo sí soy bueno, me doy por mi casa, me doy por mis hijos, me doy por mis vecinos. Pero muchas veces, cuando tú actúas, ahí es donde vemos hasta dónde
realmente amas a Dios? ¿Hasta dónde realmente sirves al Señor? Cuando a veces ves una necesidad ahí en casa, o ves una necesidad ahí con tu vecino o con tu compañero de trabajo, y está al alcance tuyo el poder ayudar para que se salga de ese problema, de esa lucha, de ese inconveniente, pero no haces nada, ¿dónde está ese amor? Cuando tú estás mirando a lo mejor que hay una carencia en la iglesia en donde te congregas, que hay una necesidad y no estás haciendo nada por tratar de poner un granito de arena para que esa necesidad sea suplida, ¿tendrás amor para los tuyos? Cuando ves que tus papás se esfuerzan en tratar de darte lo más indispensable, lo más necesario, pero aún con todo y eso, tú puedes hacer algo para aportar, para ayudar, y no lo haces, ¿se reflejará tu amor en tu actuar diario, en tu diario vivir? ¿Tendrás amor en esa clase de situaciones? Sí. Hemos venido viendo las características del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Hasta ahí nos quedamos hace 8 días, ¿sí? Hoy vamos a mirar las últimas, versículos 6 y 7. Y el versículo 6 dice, no se goza de la injusticia, ¿sí? No se goza de la injusticia. Pero cuando tú conoces a la gente y ves que pues la gente vive sin conocer de Dios, vive fuera de la voluntad de Dios, y a veces les está yendo muy bien materialmente hablando, y de pronto sabes que le sucede algo y te da gusto. Qué bueno que le está yendo mal. Todo por no apartarse de Dios. ¿Será ese una idea nacida de un corazón que ama a Dios? ¿Que ama a su prójimo? ¿Será esa una idea de aquel que realmente conoce de Dios? Dice, no se goza de la injusticia. O sea, no se goza de la maldad, de la iniquidad, ¿sí? Tú tienes que ver las cosas como Dios las ve. Tú y yo tenemos que ver las cosas a través de la Escritura. Como Dios mira las cosas. No tienes que gozarte porque aquel que ves que sabes que anda en malos pasos y de pronto lo agarraron, cayó a la cárcel o le dieron una golpiza o le sucedió algo malo. Ay, qué bueno por no andar bien. Y a veces vienen a la mente esos pensamientos, esas ideas, pero dice la palabra que el amor no se goza de la injusticia, ¿verdad? Romanos 1, Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y cuando viene un pensamiento como estos que acabamos de decir a la vida de aquel que conoce de Dios, eso se llama impiedad, ¿sí? Eso se llama estar alegrándote con ese problema que está teniendo tu vecino o tu familiar, porque a veces hasta en eso la persona se goza, ¿sí? Cuando a tu hermano, tu sobrino, tu pariente le está yendo bien y de pronto le sucede algo, te alegras, ¿sí? Pero el amor dice que no se goza de la injusticia, ¿sí? No se goza
de esa injusticia. Tienes que mirar a tu prójimo como Dios lo ve. ¿Sí? Tienes que ver las cosas como Dios las ve. Mira, Levítico 19, 15, versículo 15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No harás injusticia en el juicio. Y a veces todo esto se nos olvida. ¿Sí? Se nos olvida que te riges por la ley del amor. Y cuando algún día a lo mejor has tenido un accidente en la carretera, has tenido un accidente de tránsito, o alguien de tu familiar tuvo un accidente de tránsito, y tú sabes que tu pariente, tu conocido tuvo la responsabilidad, aún a costa de liberar a tu conocido, tratas de sobornar a la justicia, tratas de que cambie la justicia en favor de tu familiar, en favor de aquel que es tu conocido. Pero dice la palabra: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque tu amor no se goza de la injusticia, no se goza de esa injusticia que hoy en día por donde quiera te la encuentras. Y aún entre aquellos que se dicen cristianos, aún entre aquellos que conocen de Dios. Hace unos años un hermano ya fallecido chocó aquí en el Boulevard Colosio. Chocó en el Boulevard Colosio y pues estuvo tan fuerte que iba a parar a la cárcel. ¿Sí? Y para esto se levantó el juicio, porque se fueron a juicio, y en el juicio aquellos que eran los licenciados del hermano querían que se declararan cosas que no se habían visto y que tampoco habían sucedido así. Querían que se ocultaran unas cosas para que el hermano saliera libre, para que la justicia se cargara del lado del hermano. ¿Sí? Y aquellos que querían ser testigos les dijeron: sí, pero solamente si dices esto. ¿Sí? Querían cambiar la versión a como los licenciados querían. Pero un hijo de Dios, cuando realmente se para por la verdad, no puede participar de eso. No puede cambiar la justicia a manera de que beneficies a tu conocido. ¿Sí? Esta característica del amor dice que no se goza de la injusticia, pero sí se goza ¿de qué? De la verdad, dice. Se goza de la verdad, de la fidelidad a esa verdad que tú conoces. Entonces, si vemos en este texto, volvamos a 1 Corintios 13, si vemos este versículo 6, dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pablo está haciendo un paralelismo, está estableciendo en este versículo, y esto nos ayuda a entender mejor el sentido de verdad, porque está comparando la injusticia con la verdad. Y tú que eres cristiano conoces la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad, hermanos? Cristo. ¿En dónde lo dice? Juan 14:6, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Pablo les está diciendo: mira, sí, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, de esa verdad que el Hijo de Dios vino a establecer en la tierra, de esa verdad que el Hijo de Dios trajo a nuestra vida, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si el Hijo de Dios vive en ti, entonces no te gozas de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Por qué? Porque tú conoces a Dios, porque tú sabes quién es Dios. Te gozas en su verdad, te gozas en su palabra, ¿sí? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios: porque si en verdad le habéis conocido,
Si en verdad conoces a Dios, ¿sí?, y habéis escuchado su enseñanza, si eres enseñado por Cristo Jesús, conforme a la verdad que está en Él mismo, que está en Jesús, conforme a esa verdad, si le habéis escuchado, si ha sido enseñado por Él, tú te vas a gozar en esa verdad, pero en esa verdad que viene de parte de Cristo Jesús. No en esa verdad que pudiera hacerte reflexionar el hombre y quisiera que tú hagas lo que él diga en un juicio o en un problema. No, en esa verdad que tú conoces, necesitas permanecer, en esa verdad que Dios, que el Señor Jesús te ha enseñado. ¿Sí? Entonces, hoy en día el mundo se mueve a través del engaño, a través de la iniquidad, a través de practicar el pecado, ¿sí? Pero ¿sabes por qué? Porque no han recibido esa verdad de parte de Dios, porque no han recibido, no han conocido esa verdad y no han conocido ese amor que viene de parte de Cristo Jesús para que ellos caminen en la verdad. Pero tú y yo, que sí conocemos ese amor, que sí hemos conocido a Jesús, que sí estás consciente de que la verdad de Dios ha sido puesta delante de nosotros a través de la palabra, no te vas a gozar de la injusticia, te vas a gozar de la verdad, te vas a gozar en esa verdad que solamente viene a través de Cristo Jesús. El versículo 7 de 1 Corintios 13 dice, todo lo sufre, ¿sí? Y a veces aquí es donde ese amor se termina. Ese amor que tú tienes, aquí es donde empieza a flaquear. Porque cuando te está yendo mal, cuando te está yendo mal en el matrimonio, cuando te está yendo mal en el hogar, con los hijos, ahí es donde como que ya no quieres sufrir. Ahí es donde el amor de Cristo ya no te alcanza para subir a la balanza tu amor. ¿Todo lo sufre? Sí, todo lo sufre con una paciencia que solamente puede venir de parte de Dios, con una paciencia que solamente el Espíritu Santo puede dar al creyente. ¿Sí? Todo lo sufre significa que es paciente, que todo lo tolera, que todo lo soporta. Y en el original, este texto, en el original griego, no dice todo lo sufre, dice todo lo excusa. Esa es la palabra original que usa el griego, todo lo excusa, no todo lo sufre, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, el amor cristiano tiene paciencia con las fallas de los demás. Todo lo excusa, todo lo soporta, todo lo tolera, ¿sí? Aquellos errores, aquellas fallas de los demás, aquellos pecados que pudieran cometer con tal de llevarte la contraria, tu amor lo sufre. ¿Por qué? Porque viene de Dios, porque viene de parte de Dios. Y dice, todo lo cree. Y aquí muchos tropiezan, hermano, cuando todo lo cree. Este amor que todo lo cree, siempre es benevolente. Siempre mira las acciones de los demás como las mira a Dios, con benevolencia. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque ahora es hijo de Dios. Porque ahora el amor de Dios ya no es el amor eros, el amor que se satisface a sí mismo, ¿sí? No, ahora es el amor ágape, aquel que todo lo sufre, todo lo cree. Pero ¿cuántas hermanos o hermanas le ponen candado a sus celulares para que el otro no se entere de lo que habla, de lo que hace? ¿Cuántas hermanas tratan de ver los celulares de los hermanos para mirar con quién habla, con quién se mensajea? ¿Sí? Ahí realmente tu amor
¿Estará delante? ¿Estará puesto delante de Dios ahí tu amor? ¿Le estás creyendo a tu esposo o no le estás creyendo? ¿Le estás creyendo a tu esposa? ¿Le estás creyendo a tu hija? A ver, préstame el celular para ver si es cierto lo que me estás diciendo. Y tratas de mirarle los mensajes de tus hijos, ¿Y sabes por qué? Porque tu amor no lo cree todo. Porque tu amor no alcanza para que le creas a esa persona, para que seas benevolente. Porque a fin de cuentas, si está pecando tu marido o tu esposa y tú te das cuenta, pues también te va a acarrear el problema. Ahí va a empezar la lucha. Pero si tú no te das cuenta y todo lo cree, ese amor tuyo, todo lo cree, al final de cuentas, el que va a dar cuenta de sus actos es él o ella. Sí, uno de los dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mismas verdades que tú estás escuchando, él también las está escuchando. Y al final de cuentas, cuando tú estés delante de Dios, no vas a pagar por los pecados de tu esposo, ni por los pecados de tu esposa, ni por los pecados de tu hijo o de tu hija. Tú vas a pagar porque tú no creíste, porque ese amor no te alcanzó para creer. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Pero dice, todo lo cree. Intenta ser benevolente siempre. Siempre trata de mirar las cosas. ¿Por qué? Si en verdad eres hijo de Dios. La palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron, ahora que Él les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Y el hijo de Dios tiene que tener este amor de Corintios 13. Tiene que tener estas características, ¿sí? Y también dice, todo lo espera, todo lo espera, en el sentido de esperar fervientemente que todas las cosas tengan el mejor resultado. Está siempre esperando que la voluntad de Dios se haga. Está siempre esperando que ese amor venga a poner en ti una expectativa de que van a salir bien las cosas. No vas a estar negativamente ahí, pues a ver si salen. No. Vas a estar con esa expectativa, todo lo espera. ¿Sí? Todo aquello que tú estás haciendo o que está haciendo tu hijo o tu hija, estás esperando que la actitud de tu hijo cambie, estás esperando que la actitud de tu hija cambie, de tu esposo cambie, que Dios sea el que trate con él. ¿Por qué? Porque tienes ese amor en tu vida, porque la característica del amor está en ti. Pero tú estás queriendo que otro lo haga, no, que se aguante él. Y por eso estás luchando en tus fuerzas, ¿sí? Que cambie ella primero, ¿sí? No, dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? Sí puede haber persecuciones, puede haber malos tratos, puede haber malas respuestas, puede haber malas actitudes de aquellos a quien tú amas, de aquellos a quien tú estás sirviendo. A lo mejor no valoran lo que tú estás haciendo por ellos, a lo mejor no valora aquella persona que tú amas, lo que tú estás haciendo por ella. Pero ¿sabes una cosa? Tu amor lo soporta. Esperas que un día cambie. Esperas que un día nazca ese amor como brotó en ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitas? Tener este amor en tu vida. Todo lo soporta. ¿Sí? Pero ese todo lo soporta tiene que ser como un verdadero hijo de Dios. Como Pablo le decía a Tito, tienes que soportar, pero con un propósito, como hijo de Dios, como soldado de Cristo. Segunda de Timoteo 2:3. Le decía a Timoteo, segunda de Timoteo 2:3.
Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Como buen soldado de Cristo. No como pecador. Si vas a sufrir, que sea por la causa de Cristo, ¿verdad? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y buen soldado de Cristo es estar siempre firme, estar caminando por el camino más excelente que la palabra de Dios nos deja ver, estar caminando como lo hizo el Señor Jesús aquí en la tierra. Entonces, sufre penalidades, pero como soldado de Cristo, porque mira lo que dice también Primera de Pedro 2, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, ¿sí? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿sí? Y a veces tienes que sufrir maldiciones, tienes que sufrir malas palabras, tienes que sufrir malas actitudes, pero a veces no es por la gloria de Dios, a veces es porque tú te los buscaste, a veces es porque realmente tú estás buscando eso. Y Pedro dice, ¿qué gloria es si sois abofetados y lo soportáis? ¿Sí? Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces vemos que Pablo le estaba mostrando a esta iglesia estas características del amor, estas características que solamente un hijo de Dios puede tener, no cualquiera. Cualquiera se puede esforzar en tratar de cubrir los requisitos, pero no cualquiera tiene el verdadero amor de Dios. Y por eso Pablo, fíjate, les describe las características y les está diciendo que aquellos que estaban ejerciendo sus dones, pero sin amor, de nada servía. Entonces ahora Pablo pasa a contrastar el amor, ¿sí? En este siguiente pasaje pasa a contrastar el amor con las cosas que se van a terminar. Veamos el versículo 8 de 1 Corintios 13, 8, ¿sí? Para concluir este camino del amor. Pasa a contrastar estos dones temporales con el amor, ¿sí? Y él les deja muy claro una cosa, hermanos, en este pasaje. Les dice, mira, cuando estemos con Cristo, ya ningún don de estos, ningún ministerio de estos que les acababa de nombrar en el capítulo 12, se va a ejercer, ¿sí? Ninguno se va a seguir usando. Pero ¿sabes lo que sí va a permanecer para siempre? Y nunca se va a terminar. Y nunca se va a terminar, es el amor. ¿Sí? Porque allá arriba, hermano, allá arriba cuando tú estés en la presencia de Dios, cuando tú estés en el cielo, lo único que vas a necesitar es el amor para seguir amando a Dios y a los hermanos. No, ya no va a estar el ministerio de lenguas, el don de lenguas. Ya no lo vas a necesitar, ya no vas a necesitar el don de ciencia, el don de conocimiento. Lo que vas a necesitar es el amor por Dios. Por eso el apóstol Pablo les dice, mira, versículo 8, el amor nunca deja de ser. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces el apóstol Pablo pasa a confrontar o a contrastar, las características del amor y el amor mismo con aquellos dones que se ejercían. Fíjate bien, que te quede bien claro, se ejercían en aquel tiempo en los cuales el apóstol Pablo estaba hablando con los corintios, ¿sí? Él les decía que el amor jamás se va a terminar. Dice, no va a cesar. En cambio, las profecías que existen hoy, en aquel tiempo del apóstol Pablo les está hablando a los corintios, ¿sí? Terminarán, ¿cuándo? Cuando el pueblo de Dios esté en el hogar celestial. Cuando el pueblo de Dios esté en la presencia de Dios, ¿sí? El don de conocimiento quedará detenido, ¿cuándo? Cuando lleguemos a la final consumación, en la gloria. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando dice esto? Cuando dice que el conocimiento, ¿sí?, se quedará detenido, se está refiriendo que todo esto se va a terminar cuando se estaba refiriendo a que tú y yo conociéramos la verdad. Esa verdad que está escrita en la palabra de Dios. O sea, el apóstol Pablo les estaba diciendo una cosa, mira, la necesidad de estas revelaciones que Dios les estaba dando a los corintios a través de la Escritura, eran porque estaba vigente en ese tiempo esta enseñanza, estaba vigente el don de lenguas, seguían ejerciéndolo en las iglesias, las lenguas seguían en uso en el tiempo de Pablo, pero se acabarían, ¿cuándo? Cuando se terminen los 66 libros de la Biblia. Cuando la Biblia fuera completada, estas evidencias de cristianos que hablaban en lenguas se iban a terminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejarían de ser necesario. El don de lenguas era para confirmar la predicación de los discípulos, de los 12 apóstoles, ¿sí? Por eso estaba vigente, por eso estaba muy vigente el don de lenguas. Pero cuando se terminara de escribir toda la Biblia, todos esos dones iban a hacerse a un lado, iban a acabarse, ¿sí? Hebreos 2, versículo 3 y 4. Versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Por eso Pablo les dice, mira, va a llegar el momento en que todos estos dones van a quedar atrás, cuando esté completa la Escritura, ¿sí? Cuando esté completa lo que Dios quiere hablar a cada vida, ¿sí? Seguía el apóstol Pablo en el versículo 9 de 1 Corintios 13, dice: en esta vida nuestro conocimiento, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y Pablo les decía, mira, en esta vida el conocimiento que tú tienes, ¿sí?, en el mejor de los casos únicamente es parcial. No es total el conocimiento que tú tienes. Se lo estaba diciendo ¿a quién? A los corintios. Que eso te quede muy claro, ¿sí? Entonces, el conocimiento que tenían los corintios era parcial, porque la Escritura no estaba escrita totalmente. Bueno, lo mismo sucedía con las profecías. Hay muchas cosas que los discípulos no alcanzaban a entender
Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ellos había cosas que no alcanzaban a entender. ¿Por qué? Porque la Biblia no estaba completa. ¿Sí? Había mucho misterio en esas enseñanzas. Pero Pablo decía, nosotros, los apóstoles, conocemos en parte hablamos las cosas de Dios, en el sentido de que ellos, según recibían el conocimiento, recibían la inspiración de Dios, por eso hablaban revelación directa de parte de Dios, porque Dios les daba esas revelaciones, ¿sí? Les daba esas profecías, pero porque no estaba escrita totalmente la Biblia. Pero dice el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Fíjate, cuando venga lo perfecto, cuando haya terminado la escritura, cuando se haya terminado completamente, entonces cesarán los dones. Quedarán atrás esos conocimientos parciales de la profecía que Dios traía a esta tierra. ¿Por qué? Porque hoy tú la tienes completa. Todo lo que tú quieras conocer de parte de Dios, todo lo que tú quieras saber de parte de Dios, les estaba diciendo el apóstol Pablo, cuando haya sido terminada la escritura, ya no habrá más cosas que Dios nos vaya a revelar nuevas. ¿Por qué? Porque cuando se escribió el último libro del Nuevo Testamento y quedaron los 66 libros escritos, quedó la verdad divina impregnada en la palabra de Dios. Toda revelación ya está escrita, hermano. Ahora ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay nuevas cosas que tú quieras conocer de Dios. Todo lo que quieres conocer ya está aquí, escrito en la palabra de Dios. Y Pablo se lo estaba dando a conocer a aquellos. Y pone un ejemplo muy claro. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Entonces, pues Pablo les estaba poniendo este ejemplo para que ellos mismos se dieran cuenta que cuando lleguemos a una madurez, cuando lleguemos al estado eterno, se va a comparar a la edad adulta. Ya no vas a necesitar de leche, ya no vas a necesitar de enseñanza de niño. Vas a necesitar enseñanza de un adulto. ¿Sí? En ese tiempo, Pablo les ponía ejemplos muy prácticos. En el versículo 12 le dice, ahora vemos por espejo. Pero en ese tiempo los espejos no eran como los de hoy. Hoy tú te paras delante del espejo y te ves claramente todos tus rasgos muy claros, ¿sí? Todo se ve claramente. En ese tiempo no. Las siluetas que se dejaban mirar a través de los espejos eran muy borrosas. Tus facciones no se podían mirar. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora vemos por espejo. Ahora vemos cosas medias oscuras. Pero cuando la escritura esté completa, vas a mirar toda la voluntad de Dios plasmada en la escritura. ¿Sí? Mas entonces veremos cara a cara, dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y hoy si tú te esfuerzas en buscar en la escritura el tema que tú quieras, ¿sí? La enseñanza que tú quieras recibir de la palabra, ya está escrita. Todo ya está escrito, hermanos. ¿Sí? Ya no hay esa fantasía de querer conocer nuevas revelaciones. Hoy son fantasías, hermano. Todo aquello que te diga, mira, Dios dice esto, Dios dice aquello, y no está en la escritura, son puras fantasías, hermano. ¿Sí? De aquella persona que se deja arrastrar por su carne,
Y Pablo les estaba diciendo, miren, de nada les va a servir si ustedes no tienen el amor de Dios que les acabo de hablar, que les acabo de decir, y si no tienen las características del amor de Dios, de nada va a servir. ¿Por qué? Termina con el versículo 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí? Y aquí te quiero hacer notar que en el original, en el griego original, este texto dice, permanece en la fe, y no viene la esperanza, no viene viene esperanza, y tampoco viene viene amor. O sea, sin artículos. En el original no trae artículos, hermano. ¿Sí? Viene fe, esperanza y amor. ¿Por qué los escritores hicieron a un lado lo original y pusieron artículos? Porque se les hace difícil, hermano, que estas tres características, ¿sí? Que estas tres características, esperanza, fe, esperanza y amor, estén juntas en una vida. Se les hace imposible que estas tres estén en la vida del creyente. Se les hace imposible que una vida de un cristiano tenga ligada estas tres características como muestras del amor que sienten por Dios. Por eso le añadieron artículos. ¿Sí? Por eso ahora dicen la fe, la esperanza y el amor. Será difícil esto, hermano. Será difícil que en la vida del cristiano se reflejen estas tres características. Estas van muy juntas, van muy unidas, ¿sí? Te voy a dar algunos textos que confirman esto, que esto no puede ir separado. Romanos 5, fíjate bien, el primer texto empieza, justificados pues por la fe. O sea, aquel que tiene fe en Dios, aquel que conoce a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, va a tener estas tres características. Fíjate el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el que está justificado por la fe, el que se acercó a Dios a través del Señor Jesús, tiene estas tres características, ¿sí? Gálatas 5, versículos 5 y 6. Pues nosotros, o sea, tú y yo, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí? Pues nosotros, dice, o sea, los cristianos tenemos fe, esperanza y amor. Colosenses 4, versículo 5, perdón, Colosenses 1, 4 y 5.
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Sí? Aquellos que escucharon el verdadero Evangelio, que conocen el verdadero mensaje de Jesús, que dice, tienen fe, amor, esperanza. ¿Sí? Las tres características que son indispensables para saber si realmente Dios está en nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 1, ahí adelantito, Primera de Tesalonicenses 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, ¿de qué? De la fe, de ese amor y de esa esperanza que tienes en Dios, en Cristo Jesús. ¿Ves? ¿Ves cómo es necesario? Ahí mismo en el capítulo 5, versículo 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con tus acciones diarias, con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, como yelmo, como impulso. ¿Ves? ¿Ves las cosas que el cristiano tiene que tener en su vida? Vestidos con la coraza de ¿qué? De fe, de amor, de esperanza. ¿Sí? Entonces, vemos que van muy ligadas a la vida del cristiano estas tres características que el apóstol Pablo les dejaba muy en claro. ¿Sí? Les dejaba muy en claro que si ese amor que ellos mostraban, que ellos decían tener, no se parecía a todo esto de lo que él les había hablado, si no miraban las características de su amor, de nada servía cualquier cosa que estuvieran haciendo. Por eso el apóstol les dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y razona un poquito, piensa, si tú tuvieras un don de sanidad, si tú tuvieras un don de profecía, o si tú tuvieras el don de ciencia o de conocimiento, allá arriba, ¿de qué te va a servir si no hubiera amor? Si no estuviera este amor en tu vida. Por eso el apóstol les dice, el mayor de ellos, el que va a permanecer para siempre, va a ser el amor. Porque allá arriba lo único que vas a ejercer va a ser ese amor que tú sientas por Dios y por los hermanos y por la gente que conoces, ¿sí? Pero el mayor de ellos es el amor. Por eso qué importante es saber si realmente ese amor que el apóstol Pablo describía en este capítulo, se parece al de cada uno de nosotros. Si ese amor, las características que vimos a lo largo de estas 3 semanas, se parecen a las que tú tienes. ¿Sí? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Todas las características plasmadas ahí. No se le escapó nada. ¿Verdad? Ojalá que este amor que conocimos a lo largo de estas semanas se parezca al tuyo. ¿Sí? Digámosle a Dios qué es lo que nos sobra o qué es lo que nos falta. Y Dios,
en su misericordia, va a quitar aquello que sobra o va a poner aquello que está faltando. Pero que sea el Espíritu de Dios el que hable a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque, pues ahora vemos, Señor, que tu voluntad está plasmada en la Escritura, Señor. Padre, hoy en día todo lo que tú querías que supiéramos ya está en tu palabra. Ya lo podemos encontrar a través de estos 66 libros que tú dejaste como testamento para nosotros, como herencia para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, ayúdanos a escudriñarnos a nosotros mismos y saber si realmente este amor está en nuestra vida, Señor. Porque de nada sirve que estemos muy activos en tu obra, pero si no tenemos el amor que tú estás requiriendo, de nada sirve, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Ayúdanos y termina tu obra en nuestra vida, Señor. Ven y quita todo aquello que esté estorbando, Señor, y ven a poner todas y cada una de las características que acabamos de mirar. Sí. No permitas que nos engañemos nosotros, Señor, sino escudriñanos a través de tu Espíritu Santo, Padre. En el precioso nombre de Jesús te lo ruego, Señor.